Bueno, no es una oportunidad de volver a compartir este tema. Yo ya lo había dado hace unos meses, yo creo. Y me pareció importante por el señalamiento de las versiones de la vía larga y la vía corta que habíamos hablado alguna vez. Y en realidad es una forma de hacer llegar una, una, un formato de estudio que en la sociedad teosófica lo hemos practicado por mucho tiempo, pero que no hemos puesto, algunos no hemos puesto a veces mucha atención a ello. Yo hasta ahora le puse más atención. Y eso porque el Buda, la señora Blavatsky, Ramana Maharshi, Krishnamurti y varios otros autores, Nisargadatta y Ayun, hablan de las dos vías, aunque algunos insisten más en la vía corta. Entonces, esta tarde me gustaría compartir con ustedes algunos puntos de vista que, insisto, no pretendo dictar cátedra, sino compartir con ustedes algunas ideas. Bueno, aquí tenemos a los tres, a los cuatro personajes a los que de alguna forma nos transmiten ese mensaje y la importancia que tiene para todo estudiante, sobre todo para aquel estudiante, como decía Blavatsky en La Voz del Silencio, para los pocos. Es cierto que todos podemos caer en los pocos o en los muchos. Todo depende del compromiso que uno tenga con la vivencia de la experiencia de ocultista o la experiencia teosófica. Todo lo determina eso, el compromiso. Y el compromiso está en función a la madurez del alma del sujeto. Y la madurez del alma depende mucho, como dicen algunos instructores, de las vidas que la persona, que el individuo ha tenido. O sea, no es cuestión de que si yo tengo una mente muy brillante, pero tengo poca madurez, es que es muy frecuente encontrarlo. Se trata de quizá esa madurez que da el haber estado viviendo experiencias constantemente, varias vidas de todo tipo, no solamente a veces benéficas o llenas de bendiciones, sino también sumidos en la oscuridad y haciendo actos que nos arrepentiríamos ahora si nosotros supiéramos lo que hubiéramos hecho en el pasado. Solamente, incluso Blavatsky lo dice, no hay manera de evitar conocer la luz si antes no me sumergía en el mal y sufrí. Es una declaración muy fuerte, pero es muy real. Si no hay sufrimiento, obvio, si no me sumerjo en el mal, no lo conozco y no trabajo en esa zona, ¿cómo voy a conocer la luz? Yo repito el mismo ejemplo de Juan Viñas, lo dije ayer en Santo Domingo. Si nosotros hubiéramos nacido en esta habitación, con esta iluminación, y nunca nos hubieran quitado la luz, sino nos hubieran creado y hubiéramos crecido, siempre iluminada la habitación, y eso de los 14, 15, 16 años nos hubieran preguntado, ¿qué es la luz? Lo más seguro es que no supiéramos qué es decirlo, ¿no? Porque nos faltaría el opuesto. Y eso es la necesidad de entender que si no hay oscuridad, no podríamos conocer la felicidad, si no ha habido tristeza o dolor. No estamos hablando de ser masoquistas y salir ahorita a la calle y pegarle una patada a alguien y decir, a ver qué pasa, para después yo tenga experiencia. No, no, se trata de que no hay necesidad, la vida tiene esa capacidad de presentarnos ese formato, ¿no? Bueno, este diagrama lo quise sacar rápidamente, aunque ya lo conocen muchos, porque lo hice en el 2002 y ya tiene sus años. Trata de todo el proceso se puede decir, de evolución, desde que salimos del absoluto, la mónada recorriendo la involución, o sea, la envolverse en la materia, pasando por el mineral, el vegetal, el animal, hasta llegar al ser humano.
Es obvio, el ser humano debería ser solo una etapa para seguir al superhumano, pero el ciclo del ser humano nos retiene a todos, nos mantiene, yo diría, como sometidos a la nuestra ignorancia. Y esa ignorancia impide que rompamos con ese ciclo, con esa, uh, como llaman los griegos, ese ciclo, o sea, círculo constante que se repite vida tras vida, encarnando en diferentes partes, con diferentes sexos, en diferentes condiciones económicas, con diferente inteligencia, etcétera, etcétera. Ahí la ley kármica nos determina. En algún momento de este ciclo decidimos romper con esa inercia de la indiferencia a lo que la vida me da más allá de comer, dormir y hacer el sexo. Mucha gente dice, bueno, pues con eso es suficiente. La diversión por un lado, o algunas otras actividades complementarias, pero en realidad ese espacio de confort, pues no lo quiero abandonar. Y no está mal, no estamos diciendo que esté mal, porque eso es lo que de alguna manera es una etapa por la que se pasa. El gran tema es que si la persona, el individuo, tiene cierta madurez, tiene cierta capacidad ya desarrollándose y hay una aspiración, a veces ese espacio de confort puede retenernos. ¿Sí? Podemos sacrificar a veces nuestro destino por no romper con ese statu quo y ese modus vivendi que tenemos, que ya nos hemos acomodado. A pesar de que sabemos que hay algo en nosotros que está presionando para que rompamos, y en el sentido, me refiero alegórico, rompamos esa inercia, ¿no? Y dediquemos un poco más de nuestra vida a comprometernos, no con nadie, con nosotros mismos. Al final volvemos, ¿no? Después de esta lucha a la etapa superhumana, la angélica se abre, no es nada raro que muchos humanos que cumplen ciertas condiciones se queden en alguna jerarquía. Sorprende, pero esto ocurre, ¿eh? O sea, dentro de las jerarquías angélicas hay el llamado Deva, que es construido y generado para hacer el bien por el bien mismo. En cambio, hay un humano que debido a que cumplió ciertas condiciones en su proceso durante su vida y que la carga kármica no es tan fuerte, puede adherirse a una jerarquía y empezar de alguna forma a colaborar en esa línea. No es la única línea, hay otras, pero es una que se abre a muchos humanos. Y finalmente retornamos a ese absoluto o a ese nirvana, ¿no? No es un final, esto es lo más sorprendente. El nirvana de la cadena en la que estamos nos impide, si entramos al nirvana en esta cadena o al absoluto, durante la cadena, mientras dure, no volvemos. Pero terminando la cadena, ahí estás otra vez de frente para seguir trabajando. O sea, desde el punto de vista espiritual, no hay fin para nosotros, no hay límite. Estaremos usando trajes materiales con mucha frecuencia, pero la parte espiritual se mantendrá hasta el final de los tiempos, porque no hay final ni siquiera de los tiempos. El Mahabharata también nos absorberá a todos, y cuando vuelva a surgir el siguiente, volverán otra vez las mónadas y las individualidades a surgir y a seguir en el trabajo. Esto puede parecer avasallador para muchos, demasiado, ¿no? Un horizonte tan inmenso. Pues ese es el horizonte que espera, dice la tradición oculta, a toda alma, a todo ser comprometido, y que en realidad es para todos, ¿sí? Aunque podamos separar a los que están mucho más maduros y comprometidos a los que aún no, que eso es la vía larga, al final todos somos hijos de la fuente. Todos estamos dentro del absoluto, de la seidad. La seidad irradió sobre ella misma
y se generó el universo. Acuérdense, el plano de manifestación. ¿Y ese plano dónde está? ¿Contenida por qué? Por la seidad, por el absoluto. Entonces, todo lo que está formando este universo es el absoluto, de una manera vibratoria, en una frecuencia determinada, ¿sí? Y eso es lo que nos debería llamar la atención. Todo momento es sagrado, todo lugar es sagrado. Ninguno deja de ser la seidad o el absoluto. Y eso aún todavía a nosotros nos sobresalta porque estamos metidos en nuestros pequeños mundos personales, luchando con nuestras debilidades y con nuestros fantasmas que hemos heredado o hemos creado. Y nos parece casi increíble que haya esa grandeza dentro de cada uno. Aquí están las dos vías que les comento. La vía corta la conocimos mucho después por Krishnamurti, que fue uno de los que más la planteaba, pero ya la señora Blavatsky en La voz del silencio lo dice, el Buda lo dice y Ramana. Y la vía larga, ¿no? Que vamos subiendo la montaña lentamente, vida tras vida, hasta que en algún momento abordamos la cúspide. Ayer o antier había un comentario allá en República Dominicana, una chica que se llama Cesarina hablaba que un sacerdote que de determinada lugar de República Dominicana, un sacerdote hablaba y predicaba de que todos son salvos, que no hay excepción, que no tienen que ser cristianos para salvarse. Obvio, la que se le armó, sí. La que se le armó en el pueblo donde estaba, ya lo andaban moviendo, le estaban acusando de hereje, no sé de cuántas cosas le acusaban. Pero si todos somos la fuente misma, todos emanamos de ese fuego eterno. ¿Por qué no? Porque unos son de un grupo y se van primero y los otros son de segunda o de tercera. Por favor. Hay una ignorancia humana muy... Y lo malo que esa ignorancia nos lleva a matar a otros por no pertenecer a mi grupo. Bien, estas dos vías son las que estamos de alguna forma tratando. Nos dice el Buda, no es el que vence a miles de enemigos en la batalla, sino el que vence a sí mismo, es el máximo vencedor. Lo dijo el Buda, lo dijo Napoleón, lo han dicho muchos. Es más grande el que se vence a sí mismo que el que vence en 100 batallas. Quien siente apego por el yo se equivoca y nunca podrá librarse de los sufrimientos. Sin embargo, considerar que no existe el yo es también erróneo y no será de ninguna utilidad la práctica del camino de la verdad. El yo tiene una función. Es el medio para experimentar, para que nuestra parte, para lo que somos, el espíritu, el alma experimente en el mundo. Es el medio, es el conducto, es el servidor de la parte espiritual, aunque el yo se sienta el que controla, ¿no? En la mayor parte de los casos. Es un instrumento. Y mientras no lo tengamos disciplinado y sometido, que eso yo no diría, yo discutí ayer ese tema de que, como dicen algunos autores, hay que destruir al yo personal, a la personalidad, o espiritualizarla. Porque al final la personalidad, que es una Mayavi Rupa, un cuerpo de ilusión, es de todos modos forma parte de la seidad. No sé si lo entienden. Todo es la seidad. Las rocas, las plantas, los árboles, la naturaleza, todo lo que nos rodea. Todo es esa energía sagrada que nos da de alguna manera la oportunidad a nosotros de evolucionar. Los hombres piensan que el bien y el mal son en sí diferentes y hacen una distinción entre ellos. Sin embargo, la verdad es que no existe ni el bien ni el mal. El que ha entrado en el camino de la iluminación sabe que no existe la distinción y ha despertado esta verdad única.
Ya habíamos hablado que necesitamos para conocer la luz, ¿qué? La oscuridad. Entonces, desde ese punto de vista, son como herramientas para poder ser consciente de dos energías. Vamos. Ahora, esas dos energías emanan de qué? De la vida una. Son en esencia uno, el principio, de donde todo emanó. Le llamamos en la tradición oculta el logos manifestado. Pero el significado de esto es que el bien y el mal, como lo tenemos nosotros en el contexto en que vivimos, le hemos dado peso y nos dirigimos a la luz para destruir al mal. Yo discutía mucho ya en España en algunos programas. Destruyamos el mal, ¿qué queda? El bien, ¿no? Porque bien y mal se necesitan para existir. Son las dos caras de la moneda. Destruyan el dolor y el sufrimiento, entonces la felicidad que no la entenderemos. O sea, no pueden existir uno sin el otro. Y existen por el objeto de la evolución. Porque la misma mente requiere la polaridad para ser consciente. Sin dualidad, entre comillas, en realidad es la unidad, pero hablando de esa dualidad, no habría evolución, no habría mente. Y nosotros somos seres mentales, en el sentido de que solamente somos humanos porque tenemos manas, la mente. Podemos tener, como decían en la doctrina oculta, principios de la tercera raza Lemur. Tendremos la mónada divina y tendremos la sombra o el doble etérico. Pero si no hay mente, no somos humanos. Somos humanos porque tenemos mente. Manas y anishivatas, hay varias jerarquías que están ahí metidas para darnos la autoconciencia. Y nos encontramos a que entonces realmente el mal es en sí el mal y el bien es, no, son como dos partes necesarias para que mi conciencia las trascienda. Primero en el juego, estaremos jugando vidas y vidas en que a veces nazco como verdugo, que a veces soy un campesino, que a veces soy un vendedor, a veces soy un militar, a veces nazco como mujer, a veces voy mezclando porque voy aprendiendo lecciones de las dos polaridades, porque las voy enfrentando por la ley kármica cada vida. Y eso va despertando mi conciencia. Así como la flor del loto florece en las altas montañas de aires puros, sino más bien en el sucio lodo. Ahí es donde florece la flor del loto, en el lodo. La iluminación no existe sin la ignorancia. Esta ignorancia misma viene a ser la semilla de la iluminación. Si no somos ignorantes, no habrá iluminación. Si no conocemos el mal y lo hemos practicado en alguna vida o en esta y sufrido las consecuencias, no sabremos qué es el bien. Y eso lo repetimos, pero cuando viene la inercia de la vida, lo olvidamos. Ayer hablábamos también de la distracción. Nos distraemos mucho. Tanto nos distraemos que podemos decir que estamos como los 3 discípulos que estaban con Jesús en el huerto de Getsemaní, ¿no? Que les dice, no se duerman, esperen, me voy a orar al Padre ahorita, vigilen. Se da la vuelta y ya estaban dormidos. No tardó en darle la vuelta y ya se habían dormido 3 veces. ¿Cómo lo experimentamos eso? El hecho de que esa parte se acerque y nos toque es para darnos cuenta de que hay algo más que la vida que nos rodea. El hecho de que Jesús le dice a sus discípulos, vigilen, esperen, es una experiencia de tipo superior la que los tocó. Pero tardaron unos segundos en caer otra vez al mundo, porque dormir es volver a perdernos vamos a ir en las distracciones, en los fuegos fatuos, en todo lo que el mundo nos ofrece. Y al final le dice, ya, no se preocupe, ya está arreglado el tema, no. Y es ahí donde nos enfrentamos
Y no nomás el cristianismo, yo cito también a Percival, que también le pasó lo mismo con el Santo Grial, ¿no? También se durmió cuando lo vio. O sea, es un mal que todos tenemos en diferentes grados. No digo que sea el mismo mal. Una de las preguntas que hacíamos es, ¿podemos permanecer en el presente conscientes, uh, sin pensar, sin pensamientos en la mente? Sí se puede, pero requiere meditación y disciplina. Cuando uno está en ese estado de no permitir que haya un pensamiento que penetre a la mente y estar en el presente, algo en nosotros se transforma. Y entre más lo mantengamos, hay estudiantes que lo pueden mantener varios días, hay cosas que no es tan simple, porque inmediatamente entra la distracción o un pensamiento de esos automático que todos a veces tenemos, ¿no? Y que nos ocurre que parece que brinca la mente como quiere. Nos brinca porque no se ha disciplinado. Porque los hombres piensan que existe el yo, sienten apego a lo mío, pero no pueden haber nada mío ya que no existe en realidad el yo. Eso es lo más rudo. No existe el yo, es una ilusión. Y incluso la psicología nos dice, el yo personal, la personalidad está sostenida constantemente por las actividades que hacemos para darle identidad. Ustedes van por la calle y ven a un amigo y no lo saluda, ¿cómo se siente? Mal. ¿Por qué? Porque la persona requiere que le reflejen su existencia, que está ahí. Y entonces se siente bien, y más si le llaman por su nombre, porque parece que el nombre es mágico, ¿sí? No es lo mismo, hola, ¿cómo estás? A que te digan, hola, ¿cómo te encuentras, Lupita, o Oscar, o Rubén, o Chuy? Uno se siente, la vibración del nombre nos da gusto, porque está autoafirmando la estructura que no tiene sostén, es una ilusión, es como la Matrix, ¿sí? Estamos dentro de la Matrix y todo el mundo creemos que es real. Pues no es real la vida que llevamos, es una ilusión muy bien planteada por las jerarquías, por los seres que formaron este universo o este sistema evolutivo para que nosotros nos demos cuenta de eso. Y eso hasta la misma ciencia lo dice ahora, la física cuántica insiste que no hay una realidad como la vemos, es una ilusión de la mente. Al conocer la no existencia del yo y lo mío, se llega a realizar la verdad de la no dualidad. Lo único real es la triada superior, la triada espiritual. Es la única cosa verdadera. Esto es un reflejo de ella. ¿No? Recuerden que se pone, la mónada es el cuerpo físico, ¿no? Más o menos, ¿no? El alma, Buddhi, es las emociones. Y la mente superior, pues la mente inferior. O sea, somos una especie de reproducción como llaman ahora a los que, ¿cómo se llama? Un clon, vamos a llamarlo así, un clon de la parte espiritual que está ahí haciendo de las suyas, empezando de nada, y después poco a poco entendiendo que el mundo no es realmente como había pensado, ¿no? Madame Blavatsky, perdón, la señora Blavatsky, no le gustaba que le dijeran Madame, pero bueno, mejor. Dice en La Voz del Silencio, renuncia a la vida si quieres vivirla. Está hablando del ego personal. Es la existencia vivida completamente en el reino de los sentidos que nunca se satisface a no ser con más deseos. Vivir libre de deseos y de apegos es una de las afirmaciones de Joe Mills. Y ahora tú, yo, que se ha perdido en tu yo mismo, en ti mismo, fundido en aquel yo del cual tú emanaste primitivamente. Nosotros hemos emanado de esa forma espiritual, de esa parte espiritual. Nosotros, yo es como personalidades. Mucho se puede decir que la realización es la fusión nuevamente del yo personal con el yo divino. O una de las primeras fases de la realización es
que la mente superior y la mente inferior se vuelvan a... Y aparece normalmente en las personas, se rompe el antakarana. Ya no hay necesidad de puente. Cuando está unida ya la mente concreta con la mente superior. Esa es una forma inicial de realización. La gran ilusión de la separatividad, y aquí vuelve a insistir ella, la ilusión de las diferencias tiene que aniquilarse porque hemos de llegar a conocer, como dijo HPV, la existencia es una sola cosa. Todos somos uno. Y la ciencia ahora nos lo insiste y nos repite. Las religiones lo dicen por un lado desde el punto de vista místico, pero los ortodoxos dicen, no, hay más. O sea, ¿por qué? Porque no conviene a la tradición ortodoxa de cualquier religión hablar de solamente la unidad. Tiene que haber muchos. Porque ahí entran otras posiciones, los diferentes niveles de los estatus del poder de cada tradición religiosa. Si todo es uno, si todo emana de la fuente, nosotros de alguna manera llevamos ya yo diría, la esencia de nuestra realización. Ramana Maharaji dice, ya estamos realizados, solamente que no nos damos cuenta. La realización ya existe, pero no soy consciente de ellas, ignoro todavía que ya estoy, que ya soy, no debo buscarla. Si fuera algo que buscar, sería finita. Y él dice, lo que es finito no tiene peso. Lo que es verdadero y es permanente está ahí, ya es. Pero nosotros seguimos la vía corta, la vía larga, e insistimos que hay que ir paso a paso. Nadie ha negado que tenemos compromisos en el mundo y que estamos con muchas cosas que tenemos que atender. Es parte de la experiencia. Pero podemos ir buscando un espacio, dedicarlo sinceramente a volcarnos a ello, a esa parte, de una manera más comprometida. Si ustedes se dan cuenta de lo que está pasando ahorita en el mundo, más que nunca requiere personas que se comprometan. No vamos a arreglar el mundo, ni vamos a ir a poner la paz en Ucrania, ni a salvar a los palestinos, ni a los judíos. Y menos a arreglar el clima, el cambio climático está cada vez poniendo horrible. Lo único que podemos cambiar es a nosotros. Y si nosotros, de acuerdo a la tradición oculta, estamos unidos todos, cualquiera que haga un cambio sincero y verdadero afectará al todo. Por eso Krishnamurti insistía, si usted cambia, cambia el mundo. Y necesitamos seres que se comprometan a ser mejores, aunque sea solamente para sentirse mejor y ayudar y ser un ejemplo para sus familias o para otras personas. No más, no vamos a ser santurrones, esa es la realidad, ¿no? Ni ermitaños que nos vayamos a meter a una cueva, no vamos por ahí. Y el que quiera puede hacerlo, sí. Somos seres humanos que vivimos en sociedades muy complejas y difíciles y con muchos retos cada día. Y la única manera de poder ayudarnos y ayudar a otros es ser ejemplo. No todos podemos dar discursos. No todos tenemos la habilidad de oratoria ni la oportunidad de darle lecciones a alguien que a lo mejor ni las quiere oír. Pero sí puede ver un ejemplo, nuestro ejemplo. Y eso cunde más. Los hechos hablan por una persona. Yo puedo hablar mucho, pero si salgo y hago ciertas cosas que van contra lo que digo, a mí me califican los hechos, no las palabras. A la gente se le reconoce por los hechos los conoceréis, tanto que se dice. La ideación cósmica enfocada en su principio, Upadhi, la base, resulta como conciencia del ego individual. Su manifestación varía según el grado de Upadhi. Aquí tratando de explicar de que esa ideación cósmica se refleja en nosotros y se forma la estructura espiritual. Esto viene en un pasaje de la doctrina secreta. No me quiero detener tanto, sino más adelante lo volveremos a tocar. El objeto puro, aparte de la conciencia, nos es desconocido mientras vivamos en el plano de nuestro mundo de 3 dimensiones. Mientras estemos embelesados por la personalidad, no podremos tener acceso a ese objeto puro. Algunas cosas se filtran, ¿no? Inspiración,
a veces culpabilidad por haber llevado a cabo algo que no era lo mejor. Eso puede ocurrir. Pues solo conocemos los estados mentales que excitan el ego que percibe. Al estar identificado con los sentidos, nosotros vemos el mundo como lo vemos, porque nos apartamos. Los sentidos nos apartan de todo. Más el fenómeno de Maya, eso tiene lo suyo. O sea, Maya o la ilusión de esta realidad viene desde la fuente espiritual. O sea, esto lo vemos porque la parte nuestra lo proyecta como un holograma. Y como todos lo tenemos, todos lo vemos igual. Bueno, no todos vemos igual, aunque veamos lo mismo, ¿sí? Pero al menos coincidimos en términos generales que ahorita estamos sentados aquí en una sala, ustedes están escuchando, yo presentando un tema, y nos estamos viendo separados, que eso es lo que busca la evolución. Sentirnos aparentemente, temporalmente, aunque sea un autoengaño, individuales para evolucionar. Pero de individuales nada. Y al ir creciendo y desarrollando esta estructura, influirá en otros. Ese es el valor del trabajo de las ramas y del trabajo presencial, que no deberíamos olvidar. Ahora es muy cómodo el Zoom, pero es válido reconocer que si no hay un egregor, que es el que ayuda al trabajo de la rama, el trabajo no tiene la influencia en el área donde se está haciendo el trabajo. No es nomás venir a reunirnos y hablar de temas y ya nos vamos, ¿no? Y no voy, pero está muy lejos hoy, no tengo ganas. No, es que hoy llueve. No es el objeto de reunirse simplemente como una charla de café. Es para venir no solamente a conocer, a conocernos, a aprender algo más y a influir en el ambiente del grupo y de otros hermanos o otras personas que rodean la zona. Es lo que hace un egregor. Un espíritu especial que se forma con el trabajo que se hace en las ramas. Y tanto que dure el contraste del sujeto y el objeto, esto es, mientras que no disfrutemos más que de nuestros 5 sentidos y no sepamos el modo de divorciar nuestro ego, que es todo percepción de la esclavitud de estos sentidos, será imposible al yo personal romper la barrera que le separa del conocimiento de las cosas en sí mismas, o sea, la sustancia. Aquel ego progresando en un arco de subjetividad ascendente tiene que agotar las experiencias de todos los planos. Pero hasta que la unidad se sumerja en el todo, ya sea en este o en cualquier otro plano, y que tanto el sujeto como el objeto se desvanezcan en la negación absoluta del estado nirvánico, negación, repetimos, que solo desde nuestro punto de vista y de nuestro plano. O se llega a escalar aquel pináculo de omnisciencia. Estas últimas 3 imágenes trata de influir en hablar de que solamente entrar a la fuente de nuestra divinidad, de lo que somos, de ese templo que somos. Vosotros sois el templo del Dios vivo, insistía el Jesucristo, Jesús el Maestro. ¿No es así? Dioses sois si no os dais cuenta. Tanto se insiste en eso que acabamos por decir hacer una fantasía, pues como vemos todo lo que vemos y nadie vive mucho lo que practica, pues esto ha de ser una cosa que se puso para atraer a la gente. El eco de vosotros sois el templo del Dios vivo viene desde el origen de la humanidad, cuando las jerarquías nos construyeron, cuando nos dieron la forma que tenemos. Estamos hablando de hace millones de años. Entonces, estos pasajes tratan de llevarnos a ese elemento. Y como dice Pablo, fíjense, dice, este es un pasaje de Pablo, San Pablo, sea lo que fuese lo que lo dice Blavatsky, San Pablo puede haber abrigado en su mente profunda cuando declaró a los atenienses que este desconocido a quien adoraban, recuerden que los atenienses adoraban a un Dios desconocido, tenían templos de varios, pero tenían uno para el Dios desconocido, ¿sí? A quien adoraban ignorantemente era el verdadero Dios, decía Pablo, anunciado por él. Aquella deidad no era Jehová, cosa que era difícil entender lo que lo diga Pablo, ni era tampoco el hacedor del mundo y de las cosas, pues no se trata del Dios de Israel, sino de lo desconocido.
de los panteístas antiguos y modernos que no mora en los templos construidos con las manos de los hombres. Está en los Hechos 17, 23 y 24, por si lo quieren, citado por Blavatsky. O sea, el mismo Pablo, que sabemos que fue un iniciado, lo decía. Ese verdadero desconocido es el que sostiene este universo. Es el verdadero dador de todo. Los demás son representantes, vamos a llamarlo así. Formas representantes que cada tradición religiosa le ha puesto ciertos valores. Pero que todos ellos, en realidad, solamente representan una parte parcial de la realidad. La señora Bournier tenía también este punto. Dentro de la conciencia humana está la posibilidad de la comunión con la conciencia ilimitada, que es toda belleza, verdad y bondad. Cuando irrumpe fuera de sus limitaciones la conciencia de la personalidad, no podemos escapar de la unidad. Mientras la personalidad nos mantenga prisioneros en este traje de materia al que nos identificamos como yo, estamos perdiendo la oportunidad de saber y conocer lo verdadero y lo eterno que sostiene todo y nos sostiene a nosotros. Renuncia a la vida si quieres vivir, dice la voz del silencio. Es la existencia vivida completamente en el reino de los sentidos, porque el deseo solo se alimenta del deseo. Vivir realmente es estar libre de los deseos, de los apegos, del ego personal. Y solo la verdadera libertad es cuando el ego y yo personal deja de estar y ahora solo es el yo, la única realidad. Esto nos cuesta cuando vemos y escuchamos a Ramana Maharshi. Primero averigua la verdad detrás de ti, luego estarás en mejor posición de entender la verdad detrás del mundo y del cual soy una parte. Ayudar a disminuir el sufrimiento sin el sentido de yo soy quien está haciendo esto. Todo servicio es servir al yo, a nadie más. No estamos ayudando a nadie más, sino solo a nosotros mismos. Trabajar en consecuencia sin interés personal, no preocuparse por los resultados, sino aceptar como surge. Ahí estamos desprendidos del yo personal. Hacer sin esperar nada, hacer, trabajar sin esperar resultados o las formas y los seres separados solo existen mientras yo me identifique con el cuerpo. Aquí viene la aclaración. Lo que nos rodea, plantas, animales, ellos existen aparte del yo. Creemos que vemos. Es mi pensamiento que es proyectado y surge el mundo. ¿De dónde surge? Ve. Solo con la ayuda de la mente puede ser disuelta. Al buscar la mente de la mente, descubrimos que la mente no existe. El Ramana en eso es directo y duro, y cuesta trabajo. Por eso él también decía, para los pocos, como Blavatsky, no para cualquiera. La mente vuelta hacia afuera da por resultado los pensamientos y objetos.
La mente vuelta hacia adentro se convierte en el yo. La mente no es sino un haz de pensamientos. ¿Quién es el yo falso? Descúbrelo. Estas afirmaciones vienen semejantes a las que dice la señora Blavatsky en La Voz del Silencio y las que dice el Buda con su propio estilo. Krishnamurti, nosotros somos los responsables de no se engañen y digan qué puedo hacer como individuo que vive una pequeña vida insignificante con toda su confusión e ignorancia, ¿qué puede hacer? La ignorancia solo existe cuando no se conoce a sí mismo. El conocimiento propio es sabiduría, puede que sea ignorante de todos. Y aquí viene la declaración que hizo de la verdad es la tierra sin caminos. Pero me quiero adelantar y llegar casi al final para hacer algún comentario si quiere. Su percepción de la vida está moldeada por conceptos que la mente previamente establece. Es nuestra vida. El contenido de la conciencia es toda su existencia. La individualidad es el nombre, la forma y la cultura superficial que recibe la tradición y del entorno. La unicidad del hombre no nace en lo superficial, sino en la completa libertad del contenido de su conciencia, la cual es común a toda la humanidad. De modo que no es un individuo. Es aquí cuando el hombre se dé cuenta del movimiento de sus propios pensamientos, verá la división entre el pensador y el pensamiento y el observador y lo observado, el experimentador y la experiencia, y se descubrirá que esta división es una ilusión y hemos caído en manos de la personalidad. Quizá ustedes digan, nos ha llevado mucho tiempo en descubrir a la personalidad, a educarla, disciplinarla más o menos. Pero ella es un servidor, es un simple servidor para experimentar, para alimentar a la parte superior. Y es ahí donde esta enseñanza nos viene sobre todo a los estudiantes que sienten que pueden comprometerse a ser mejores y crecer más, a dar el paso en la vía corta. Cuando hay negación de todas esas cosas que el pensamiento ha creado psicológicamente, únicamente entonces hay amor, que es compasión e inteligencia. Estamos negando al ego personal. Entonces hay verdadero amor. Conocemos el verdadero amor y no el que está interesado o el que espera algo a cambio. No es fácil el trabajo de la realización. Como dijeron ya varios autores, el mismo Buda. Es el triunfo más grande que podemos hacer. Pero es la demanda que ustedes y yo tenemos al venir a encarnar aquí en la tierra. Es el mundo de las causas y es el mundo para cambiar y realizarnos. El mundo de los efectos no nos va a poder permitir hacer mucho. Aquí es donde estamos y es la oportunidad de aprovechar hasta el último momento. Y en este momento, cuando más oscuro se ve el horizonte, es cuando más deberíamos dar ese paso. No esperar vidas. Ay, la siguiente vida, una vez me dijo alguien, ay, te la llevo re bien, tengo dinero, la paso muy bien, no me meto en esos temas, está bien. Pero dice Juan Viñas, y si la siguiente no viene, y pasan muchas vidas como a Percival por no haber respondido a quién sirve el Grial. Es bueno que reflexionemos que la enseñanza oculta, la enseñanza teosófica es la gran oportunidad que tenemos. Hay otras escuelas también muy válidas, pero de esta han bebido casi todos. Y es lo que nos da la oportunidad de primera mano poder acceder a un cambio. Y no solamente verlo teóricamente, sino practicarlo. Bien, mejor prefiero, si hay preguntas, abrirme a las preguntas. A ver. Entonces, ¿qué aprisiona la personalidad, la conciencia? No, mira. No hay pizarrón, pero bueno. Sí, sí, quieres. Es que a veces con un diagramita así medio simpático puedes hacer más fácil de explicarte todo ello, todo, ¿no? Porque al final tú interpretas, mis palabras son interpretadas
y puede que tú le des ciertos enfoques a lo que yo quisiera Me que, pierdo, y ¿verdad? te puedes Sí. perder. Sobre todo cuando tratas temas de tipo, bueno, de esta enseñanza. Sí, claro. Hay otras también, ¿eh? Platón tenía la técnica. Usted transmita. ¿Así puedo? Sí, claro. Uy, mira. No, nada más que Sí, aquí creo que con este sí se ve. Sí, ¿no? Ay. ya se parecen los objetos. No, no, no hay problema. Tu gorro, tu bono. Un curso intensivo. Mira, nuestra conciencia, más o menos. Aquí está el hombre físico, ¿sí? Y aquí está Atma. Vamos a hablar. Este es el contenedor, este es el alma. La mente ocupa un lugar por acá. Lo que somos es conciencia pura. La realidad es que esto es una parte de la conciencia divina que tenemos. No hay principios. A lo que le hemos llamado principios son a los diferentes niveles de la conciencia divina para poder movernos desde que empezamos lentamente a despertar. Pablo le hablaba de que había cuerpo, alma y espíritu. Eso andaba cerrado en tres aspectos. Pero la realidad es que solamente hay conciencia, la conciencia átmica y el cuerpo físico que es el receptor. Tras esta visión, aquí solamente encuentras energías que se mueven, que si quieres que le pongamos niveles, les ponemos niveles, ¿no? Los principios que conocemos, ¿no? Doble etérico, cuerpo de las emociones, cuerpo mental concreto, el abstracto, el superior, el alma y atma. Disolver la mente, que es el reto, o disciplinarla. Yo siempre diré más por la línea de espiritualizar a la personalidad, que significa disciplinar a la mente. Es un esfuerzo muy grande porque la mente tiene que ser trabajada constantemente para que no se nos escape, no se nos vaya de las manos. Pero al final la realización es esto. Solamente hay esto. La mente se disolverá dentro de la conciencia divina. Esa es una etapa necesaria, porque nosotros somos ¿qué? Un microcosmos y tenemos que jerarquías. Aquí tenemos a los primordiales, a los Lipika, a las jerarquías, a todas las tenemos dentro de nosotros. Somos un microcosmos inmenso, aunque no está todo despierto. Se deben despertar los 49 fuegos para hablar de un microcosmos o de un universo en potencia que somos. Aquí la fantasía nos puede llevar a pensar, algún día nuestra estructura será ¿qué? Un universo. Suena fantástico, pero en potencia sí lo somos. Porque estamos completos primero. Lo más que decía, en esta galaxia hay seres no completos como nosotros, no tienen todos los principios. Ella les hablaba así. Hay muy pocos que están completos. Habla de la galaxia, de la Vía Láctea, no habla de otro, ¿no? Pero ya con eso nos da a entender que no somos los únicos. No tendremos esta forma. Pero hay seres que son autoconscientes y que se están desarrollando. Lo último que a mí me acaba de mover mucho, y yo se los digo, hablando de los globos, no sé si alguno de ustedes está más metido en este tema, hablamos de los 7 globos, de los 7, ¿te acuerdas? La cadena humana, la cadena planetaria, es el globo D donde estamos todos.
Y todos estos son en diferentes planos de manifestación. Una de las cosas que yo acabo de estar estudiando y que no lo tenía yo tan claro es que cada una de estas tierras o de estos globos tienen razas aparte de la nuestra. O sea, está evolucionando diferente. Cuando nosotros pasemos al globo E, ellos pasarán al globo D, los que vienen atrás de nosotros. Esto abre una gama diferente porque también hay otros. Y yo, ahora, ¿cómo vamos a manejar esto? O sea, la riqueza de la enseñanza solamente la podemos reflejar en diagramas, aunque esto reduce el conocimiento. Un diagrama reduce, pero te ayuda a entender. Entonces, para entender el tema de la mente, imaginen que dentro de esta energía que está en nosotros, surge ese aspecto mental, aportado por una serie de jerarquías en un momento dado de la evolución humana, la raza de Moore. Pero en la verdadera evolución, el verdadero crecimiento es que esa mente se vuelva ¿qué? A fusionar con la conciencia y deje de estar como está ahora, fraccionada, vamos a decir, separada, sino vuelva a integrarse. Ya la integración marcará un cambio tremendo. Y la siguiente será, yo no diría disolverse, volver a ser la conciencia divina. Bueno, espero haberte contestado. Sí, muchas gracias. Y, perdón. Bueno, la última, con respecto a lo que comentaba Krishnamurti con lo del el observador es lo observado. Sí. Cuando viene esta teoría que acaba de salir en la física cuántica del experimento que hicieron de las rendijas, donde pasan los fotones y cambia de dirección cuando es observado. Sí, ¿influye la mente o influye? Es eso, Sí. O sea, es eso. Sí. O sea, influye en partículas muy pequeñas, ¿sí? Pero eso porque nuestra mente no está disciplinada. Si la mente estuviera disciplinada y desarrollada, como dicen varios pasajes, el fenómeno del Kriya Shakti es la creación, es la fuerza de la mente por materializar cosas, solamente con pensarlas. Dice, 1 en 1.000.000 de personas tiene la habilidad. La mayor parte, la tenemos todos, pero se va opacando porque no se activa y no hay instructores que las activen. Entonces, ¿qué ocurre? Que en un momento dado la humanidad tuvo que ser ayudada por estos seres creados mentalmente por divinidades, ¿sí? Todo puede sonar para algunos difícil de captar, pero la mente tiene un inmenso poder si se le sabe disciplinar, para bien o para mal. Hemos hecho con ella, ahora la tecnología es muy atractiva, pero tiene sus aristas si no se sabe manejar. Nos puede destruir a los humanos, ¿sí? La inteligencia artificial tiene sus pros y sus contras. Y hay un riesgo muy grande si no se sabe, vamos a decir, poner un orden para el uso de ella. Es válida, sí, pero hay que saber usarla. Si ahorita simplemente ya están usándola para pornografía y hacer estupideces, ¿qué caso tiene hacer fotografiar a una chica y después hacer porno con ella porque la puedes desnudar y hacer su cuerpo y hacer muchas cosas? ¿Qué cosa es eso? O sea, no hay un sentido y hay un peligro porque los humanos somos así. El ser humano tiene sus bemoles en ese sentido. Necesitamos todavía mayor evolución en muchos sentidos. Sí, claro. Sí, perdón. Sí, bueno, en Krishnamurti hablaba de la atención, que la atención es indispensable para ir educando a la mente, sí, para disciplinarla. Sí. Si yo estoy lavando un plato, dedicarme a poner atención en lavar ese plato. Por ejemplo, tú ahorita hablabas y mi mente siempre está en el pasado para ver el futuro, ¿no? Y lo que decías, ya me fui al pasado, es que hice esto, y ya esto y esto.
se fue ese instante y ya no puse atención. Sí. Entonces mi mente siempre anda divagando, ¿no? Y siempre de esta manera del tiempo, un tiempo rectal, ¿no? Pasado y el futuro. Sí, entonces, cuando yo comienzo a disciplinar, a educar a mi mente, es la atención en no estar pensando, ¿no? Porque siempre quiero hacer muchas cosas como adulto, ¿no? Y estar haciendo una cosa y poniendo atención en otra. Mi mente así es, no está... Pero puedes disciplinarla. Mire, yo practiqué una meditación que aprendí en un monasterio, el de la respiración. Tiene un nombre, los tibetanos le dan un nombre. Eh, Atención plena. sí, sí, pero tú te estás atento solamente a tus movimientos de la respiración. Solamente eso, no te mueves. Yo empecé a notar, y te lo digo honestamente, que los pensamientos venían menos. Y cuando entraba uno, yo decía, ese no es mío. Podía identificar los pensamientos que en algún lugar los puedes pescar. Porque hay lugares a lugares donde hay mucha gente, se te puede colar uno. Porque eres receptor, atraes algo. Pero ya te das cuenta, ese no es mío. Y a veces hay momentos en que tú estás sereno y tranquilo y lo puedes detectar, pero si llega alguien molesto y colérico y entra un pensamiento así de incomodidad, dice, a ver, eso no va conmigo, eso no soy yo. Y eso lo permite una meditación tan simple como la respiración, te lo digo. Te lo digo por mi experiencia. Y además puedes mantenerte en el presente sin ningún problema de escapar al pasado o irte al futuro. Ese es el juego que a veces la mente requiere para irse disciplinando. Todos pasamos por ese juego, te lo digo porque no es nada simple, pero es parte importante porque te va a ayudar a ti. ¿Sabes algo? Al menos yo he descubierto una paz que nunca había yo sentido. Cuando la mente se serena y no tiene pensamientos, entras en un estado de paz que dices, uy, ¿eso de dónde? Sí. Esto de los 7 planetas me recordó al tema de los fractales. Ah, sí, hay algo, sí. Sí, entonces, por ejemplo, en cada planeta hay sus 7 planetas y cada de esos 7 planetas hay 7 planetas así sucesivamente. Lo leí en una tesis de una investigadora de Bauhaus. Sí. Entonces, me parece curioso porque se conecta con el tema de la complejidad y esa lectura que estuve anteriormente era de la complejidad de la mente. Y esto también se centra en el tema de la complejidad. Y me llama la atención porque la complejidad es precisamente ver cómo diferentes elementos de diferente naturaleza están interconectados. Y nada más quería compartir eso, cómo es que se relaciona la charla anterior con el tema de la complejidad. A mí me interesa eso, porque esos temas refuerzan. Fíjate que uno de los grandes apoyos para la enseñanza teosófica es la ciencia en esa línea, ¿sí? La física cuántica, esto que comentas, de segundo orden. También lo de este personaje de las formas, yo no recuerdo. ¿El que estudia los fractales? No, el que estudia las formas que generan las imágenes, las formas físicas, que tras de este científico que fue miembro de la sociedad y que tiene varios libros sobre una teoría, ¿no? Bueno. ¿Eh? ¿No es checkmate? No. Pero trata del mismo tema, de la relación que hay en todas las cosas, ¿sí? O sea, la ciencia está como tocando diferentes aspectos que la tradición oculta te habla que está todo unido, pero no te lo puede decir con detalle, ¿sí? Te dice que está, pero no hay... Ahorita mencionaste algo de la atención. Yo oí, no sé si fue
en el material de Krishnamurti, cuando tú pones atención a algo, tú le das vida. O sea, estamos hablando y te pongo atención a Oscar y en ese momento algo ocurre que él es importante y lo que dice tiene mucho peso. En cambio, si yo estoy escuchándolo, pero te atiendo a ti, o si estoy distraído, no, esa dispersión impide que la atención dé esa fuerza. Mucho en el campo de la magia, la atención es muy importante. Pescar tu atención es básico, porque de ahí viene el control de ti, ¿no? Quien te capta tu atención te puede controlar. Obvio, hay todo un proceso de magia para hacerlo, ¿no? Pero en el sentido de que la atención tiene un valor, y Krishnamurti se detuvo mucho en ese sentido, es que cada vez que yo le pongo atención a alguien, le estoy dando vida a eso que dice y darle peso e importancia. Como el cambio con mi atención, cómo distraigo en los aceleradores atómicos, cambio la formación de partículas simplemente por pensar esto. Ya te darás cuenta, ya una mente disciplinada, del poder que tiene de influir en la persona. De ahí vendrá que el detalle, uno de los detalles más hermosos del amor es Aún sí. De este tipo de elementos, Krishnamurti lo dice también, pero lo dice con otras palabras. Ramana dice, toda esa fuente es amor puro. No distingue. Quien hace que se distinga es la personalidad. Pero la forma de energía divina vamos a decirlo así, es amor puro. La vida una es amor puro. O para usar el término, Dios es amor. Y no son palabras religiosas. Y es la misma para todos, ¿no? Sí, no hay límites, como los rayos del sol. A todos nos llegan. Y no porque seas cristiano o seas musulmán, te llega más a este que a este. No. Llega a todos. Pero la mente es la que puede alterar y bloquear ese amor. Sí. De ahí la importancia de la disciplina mental, para que no bloquee esas energías. ¿Alguno de ustedes se ha enamorado en su vida, bien enamorado? A ver, quiero ver las manos. Híjole, los felicito. Sí, sí. Ayer tuvimos un comentario en grupo y alguien decía, no, es que el amor a veces no te corresponde. Y digo, el que ama nunca pierde. Pierde el que manipula y hace de lo suyo. El que amó no perdió, que no fuera correspondido. Aunque lo hubieran engañado, aunque lo hubieran manipulado, él ganó. Siempre. Sí. Y el que la conoce es diferente. Nunca es igual. Tengo una Sí. pregunta también como una intuición. El amor, como el bautismo, se revela al individuo pero un individuo en relación de manera muy personal. Es decir, que si quizá queremos ponernos de acuerdo sobre una definición única de amor, va a ser muy difícil. Tenemos que remontarnos a esa experiencia única, Sí. con ese individuo en relación para poder definirlo. Sí. Sí. Y hay una cosa que hace cuando alguien se enamora. Puede llegar a ese enamoramiento a abrir la puerta del amor hacia todos sus seres. Sí, claro. Sí, hacia todos. Ese es el poder. Por ejemplo, si yo me olvido de mí y sirvo a los demás
es como me puedo encontrar a mí mismo, la paradoja de Olvidarte sería de, prójimo, sí, pues. mira, olvidarte de ti podría tener varias acepciones. Yo siento que tenemos que ser capaces de darnos a nosotros lo que necesitamos y amarnos a nosotros. El niño, esto es de Melanie Klein, una famosa psicóloga que decía, el bebé cuando nace recibe primero de los padres el amor. Después el bebé sabe darse el amor a sí mismo porque lo recibió. Y cuando ya es mayor, lo puede dar a los demás. Si no lo recibió, le cuesta mucho darse así y menos va a ser más difícil darlo a los demás. Entonces, el amor tiene tanto poder, pero no el amor, no estamos hablando de ese amor a veces que podemos llamar cursi, o estamos hablando de algo que abarca más allá y que a algunos, por lo que vi, les ha tocado, de la manera que haya sido. No vamos a ser nunca iguales, así se los digo. Pero es posible que tú te des cuenta de que cuando tientas eso, no vas ni a pensar en olvidarte de ti, simplemente lo vas a hacer. Y no va a haber un yo que esté ahí diciendo, mira, ya estás haciendo esto, a ver que te lo agradezca aquí, ahí, mira, ya lo hiciste por allá. No, no, lo harás sí, instantáneamente. No habrá nada que esté ahí observando para recuperar las medallas, decir, mira, yo lo hice. Nada, nada. Es como un estado del ser, ¿no? Sí, sí, no, no. Y no te preocupas si alguien te critica o no te critica, yo lo hago. Punto. Es como una forma natural. Como decía, ¿no? El ejemplo que ponen los rayos del sol. El sol ilumina a todos y no escoge, es natural que así lo haga. Ese es el ser que actúa de una manera, de otra, bueno, más poseído por ese amor. Bueno, chicos, creo que se los agradezco mucho.